Bueno, a ver, ahí dice función par, función impar. Esto era parte de los temas que ustedes tenían que empezar a leer para hoy. A ver, ¿cuándo una función es par? ¿Cuál es la definición? ¿Qué tiene que cumplir una función para que sea par? ¿Alguien me quiere decir? Puede abrir el micrófono y decirlo. Corro un poquito esto. O si ven que juego con la paletita es por eso. Tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Bueno, eso es una propiedad que es correcta, pero es la definición. ¿Algo más? Porque para eso tendría que ver el gráfico, ¿no? La función de menos x es igual a la función de x. Bueno, ahí vamos mejor, ¿sí? Entonces, cuando una función es par, ahí está Branco. Bueno, ¿te dicen Uriel? ¿No? A ver si me equivoco de nombre. Bueno, entonces vamos a decir que la función es par, como están poniendo ahí, cuando f de x es igual a f de menos x. Esto tiene que pasar para todo x del dominio. Esperen que voy a buscar el simbolito, así le escribo todo bien. Para todo x que pertenece al dominio de la función. Muy bien. Cuando ustedes tengan que probar analíticamente que una función es par, tienen que usar esta definición. Ahora después vamos a hacer algún ejemplito. Bien, ¿y cuándo la función es impar? Cuando la función menos x es igual a menos la función de x, igual a la función de x negativa. Muy bien. Entonces la función va a ser impar cuando f de x sea el opuesto de f de menos x. Por ejemplo, f de 4 es lo opuesto de f de menos 4. ¿Y qué característica tienen los gráficos de las funciones que son impares? Tienen simetría respecto Que tiene a la una que mejor, simetría. ¿no? Sí, ¿con respecto a quién ahora? Se pisaron dos alumnos. Ahora es con De respecto al origen. No, de x no, si no, no sería función. Ah, sí, no, mejor. ¿Está bien? Las que son pares son simétricas con respecto al eje Y. Las que son impares, simétricas con respecto al origen. Si uno observa alguna simetría respecto al eje X, no sería función, porque cualquier recta vertical que tracen lo estaría cortando en dos puntos. Entonces, acá, bueno, vamos a ver algunos grafiquitos. Por ejemplo, esta que ya la conocemos, la función cuadrática. Ahora la analizamos gráficamente, después lo hacemos analíticamente. Esta es una función par, ¿la ven, no? Sí, profe. Bueno, x cuadrado es par. A ver, otra fácil que pueda ser par, ¿cuál podría ser? Profe, ¿qué significa simétrica? Ay, re bajito, ¿qué? ¿Qué significa simétrica? Simétrica quiere decir que respecto de esa recta, la distancia que hay hacia un lado y hacia el otro es igual. A ver, miremos el gráfico. Claro, ahí se Si ve. yo miro a la derecha, ¿alcanzan a ver el mouse? No, ¿no? En el que yo lo estoy... Sí, el mouse se ve. ¿Se ve la flechita grande esa? Sí, profe. Perfecto.
Este punto que estoy marcando ahí es el punto 2, 4. ¿Sí? El opuesto de 2 es menos 2. Me voy al punto menos 2 y también tengo 4. Fíjate, con respecto a la recta x igual a 0, o sea, el eje y, la distancia que hay entre ese punto 4 y el 2 es lo mismo que el punto 4 menos 2. Esta vez, fíjate, se ve bien en el grillado que tiene, ¿no? Que cada rayita que está marcada en x, 1, 2, 3, en y, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, esa distancia es igual hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso es que algo es simétrico respecto de una recta. Claro, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bueno. Otra que podría ser par puede ser x a la cuarta. ¿Sí? Pasaría lo mismo, ¿sí? Cada segmentito que veo a partir del eje y hacia la derecha mide lo mismo que el segmento que está a partir del eje y hacia la izquierda. Si elijo la función x al cubo, esta ya cambió el formato, ¿sí? Y acá, ¿cómo nos damos cuenta de esto que es simétrica respecto al origen? Ahora acá las distancias, esos segmentos, vamos a tomarlos como referencia todos a partir del origen. Por ejemplo, si yo miro el punto 1, 1, ¿sí? La distancia desde ese punto al origen sería el segmentito que une esos dos puntos. Si yo miro el punto menos 1, también sería como la diagonal de ese cuadrado, ¿sí? ¿Lo ven? Lo mismo si hicieran el punto, bueno, el punto 2, 8 ya se va lejitos, pero toda esta distancia es lo mismo que toda la distancia hacia el punto menos 2, menos 8. X a la quinta también es una función impar. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos analíticamente para probar que una función es par o es impar? A ver, por ejemplo, me dan la función f de x, voy a quedar en este línea, igual al cuadrado más 2 por x a la cuarta, ¿sí? Y me dicen, bueno, fíjate si esa función es par o es impar. A ver, ¿qué podríamos hacer si tenemos una función de este estilo? Esto que está acá no sé. ¿Cómo probamos? Esta es la definición de función par y esta que está acá, se las pongo más negrita, es la definición de función impar. Se lo vuelvo a copiar acá, así queda debajo. Hacemos todo a mano. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar si es par o impar? A ver, ¿ustedes qué harían? Analíticamente, sin ver el gráfico. Y por más que vean el gráfico, pueden sospechar, me parece que es par, me parece que es impar. ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo lo hacen analíticamente? ¿Alguna idea? Y yo reemplazaría x por menos x, por ejemplo, para probar una de las dos. Muy bien, entonces tomamos la función f de x, ya lo tenemos, y buscamos cuánto vale f de menos x. Eso es, cada vez que veamos una x, la vamos a reemplazar por menos x. Reemplazo ahí, reemplazo acá. ¿Está bien? Y ahora nos fijamos. ¿Qué cuentas podemos hacer con respecto a los signos? Y los exponentes, profe. Al ser Claro. par, el menos se va. Claro. Cuando tenemos menos 1 elevado al cuadrado nos da x. ¿Sí? Y lo mismo si está elevado a la cuarta.
Entonces, cuando terminamos de hacer esta cuenta, nos fijamos. Esto que está acá, ¿nos dio igual a lo que está acá? Bien, y si ustedes quieren ser súper prolijos, que me encantaría que lo hagan, uno podría hacer así. A la primera expresión, donde tiene f de x, por ejemplo, lo llama, esta expresión es a. Lo que acaban de encontrar, por ejemplo, lo llamamos b. Ahora comparo la expresión a con la expresión b. ¿Son iguales? Sí. Entonces ponemos a es igual a b. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuál era el símbolo para escribir por lo tanto? Que eran estos, los tres puntitos. F de x si a alguno se le ocurre probar con algún número, no es correcto porque en el dominio tenemos infinitos puntos. Entonces no podemos estar probando punto por punto a ver si nos da la misma imagen. Tenemos que hacerlo así en forma genérica. Bueno, a ver, ahora les propongo otra función y ustedes me dicen, traten de probar si es par o impar. A ver, la función es x al cuadrado más x a la 3 más x al cubo. A ver, me dicen si esta función es par, impar. Empiecen a probar. Reemplacen, como les mostré recién, la x por menos x. Es impar. ¿Cómo? Es impar. ¿Es par? ¿Ya lo probaste? Impar. ¿Es impar? ¿Lo probaste? Sí, lo probé. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar a ver quién más. Uno por ahí sin hacer la cuenta se da cuenta por el x al cubo que puede llegar a dar impar y después verifica. ¿Quién me está hablando? Pues no escucho nada. Está muy bajito. Sí, yo, profe, lo que dije es que por ahí, antes de hacer la cuenta, uno puede pensar que es impar por el x al cubo. Bueno, es una sospecha y veo que varios sospecharon lo mismo porque ahora que estoy corriendo esto, pusieron impar, impar y Ariana puso a mí no me da ninguno. Me imagino que te estás refiriendo a que no te da ni par ni impar. Claro. Lo que están poniendo en el chat es cierto. Bueno, es correcto lo que ustedes dicen. Veo x al cubo, sospecho que es impar. Pero también tengo otro término que dice x al cuadrado, que acabamos de probar que era par. Entonces, ¿qué pasa cuando uno reemplaza acá la x por menos x? Volvemos a reemplazar. Cada x que vemos la reemplazamos por menos x. Y ahora hacemos las cuentas que le correspondan de acuerdo a los signos. Menos 1 a una potencia par nos da positivo. Pero el menos 1 a una potencia impar nos da negativo. Y ahora si hacemos lo mismo que antes, comparamos la primera expresión, que es f de x, la que llamamos a, con la segunda, que es lo que acabamos de obtener, que es b. ¿Cómo resultaron ser a con b? ¿Son iguales? No, iguales no son, pero acá en la condición de función de impar dice que de f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Bueno, entonces, como nosotros no sabemos si es par o impar, empezamos con alguna de las dos definiciones. Por ejemplo, empezamos con la de función par. Entonces, si lo comparo tal cual, veo que no son iguales, puedo decir no es función par.
Vamos a la definición, como recién dijiste, tengo que comparar ahora menos f de menos x. Bueno, busco cuánto es f de menos x. Si yo le pongo un menos acá adelante, tengo que cambiar los signos a todos los términos de la función. O sea, este va a quedar negativo y este va a quedar positivo. Encontré una nueva expresión que la llamo c. Eso es menos f de menos x. Y ahora comparo cuánto la expresión que tengo en A con la expresión que tengo en B. En C. La que tengo en A con la que tengo en C. ¿Son iguales? No, también son diferentes. Claro. En este caso también, o tampoco son iguales. Entonces ya puedo asegurar que no es función impar. No cumple con ninguna de las dos definiciones. Por lo tanto, ¿qué van a escribir? Esta función es paridad, no es ni par ni impar. Y si no tiene paridad en el gráfico, ¿veremos alguna simetría? No, profe. No, muy bien. Miren, en el examen de validación hubo una pregunta relacionada con esto. Solo que tenían, por ejemplo, si yo miro esta función solita, x al cuadrado es una función par. Y si miro la otra función solita, x al cubo es una función impar. Sumé una función par con una función impar y me dio una que no tiene paridad. Bueno, solo que en el del examen de validación lo que tenían que probar era para cualquier función. Si suman una función par con una función impar, que les da una que no tiene paridad. Así que sería bueno que los vayan practicando. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Dudas, preguntas con esta parte? Profe, siempre que sumes una función par con una impar va a dar algo que no tiene paridad. ¿Y cómo lo probarían? Ya que está, lo podemos hacer si quieren. Igualaría las dos definiciones por ahí. A ver, los datos serían estos, ¿no? Que me dicen, por ejemplo, f de x es par. Y otra función que la llamo g de x es impar. ¿Sí? Entonces, ahí no, acá. Entonces, una nueva función, f de x más g de x, que le puedo dar otro nombre a esta función. Por ejemplo, la puedo llamar, qué sé yo, h. Igual la clase que viene lo definimos esto. No tiene paridad. ¿Sí? Bueno, yo tengo que probar que esta h de x, f de x más g de x, no tiene paridad. O sea, como que tendría que repetir el procedimiento que hicimos acá, pero para cualquier función h. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? A ver, volvemos a escribir quién es h de x. Es h de x. Buscamos h de menos x. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazo por menos x cada x que vea. Pero ¿cuál es el problema acá? Que no sabemos quién es f de x o quién es g de x. No podemos hacer como recién, si tengo menos 1 elevado al cuadrado, sé que me va a dar 1. Pero el saber que la función es par, ¿qué quiere decir? A ver, lo escribimos acá, me dicen f de x es par. ¿Qué se tiene que cumplir si es par? Seguro que f de x va a ser igual
a f de menos x. Porque ya me están diciendo, la función f es par. Y como la función g es impar, ¿qué quiere decir esto? Que g de x es igual a menos g de menos x. ¿Está bien? Estos son los datos que tenemos. Todo lo que está de este simbolito de implicación a la izquierda son datos, son cosas ciertas, verdaderas. Entonces ustedes lo que tienen que probar es que si parten de esto que es verdadero, lo que está a la derecha del simbolito también lo es. Entonces, como sabemos que es función par, ¿a qué va a ser igual f de menos x? ¿Me pueden decir? A ver si me escribieron algo en el chat. X, ¿no sería? f de x. Claro, f de menos x directamente es igual a f de x. ¿Y a quién es igual g de menos x? O sea, quisiera despejar esto que les estoy marcando acá. Para despejar esto tendría que pasar el menos del otro lado, ¿no? Entonces, g de menos x es menos g de x. Y ahora hacemos el mismo procedimiento. Esto que obtuvimos acá, ¿es igual a lo que está acá? Vamos a darle los nombres otra vez. Esto que está acá lo llamo A. Lo que acabo de obtener lo llamo B. Ahora comparo. Lo que está en A es igual a lo que está en B. Es exactamente igual. Acá tengo f de x más g de x y acá tengo f de x menos g de x. No son iguales. Entonces, como son distintos, ponemos que no es par. Voy a poner así, h de x no es par. Bueno, ¿qué hago ahora? Busco Demostrar menos, también que no es impar y ahí ya te queda. claro, busco menos h de menos x. Cambio los signos a todos los términos, al primero y al segundo. Obtengo una nueva expresión, la llamo C. Y ahora me fijo, A es igual a la expresión que está en C. Tampoco son iguales, ¿no? Así que la función no es impar. Como no es ni una cosa ni la otra, quiere decir que h de x no tiene paridad. Y ahí está probado para cualquier suma de funciones par o impar. ¿Se entendió la diferencia? Porque esto es un caso particular, el primero, para estas dos funciones en particular, y lo que les acabo de hacer recién es para cualquier suma de función par o impar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, todos los demás. Muy bien, ahora que destapo y veo el chat, estoy bien. Bueno, listo con función par impar. Bueno, vamos a repasar. Repasar me refiero porque ustedes tienen que haber leído previamente, ¿no? Alguna clasificación de funciones. Había como dos grandes grupos, ¿no? De funciones, las funciones enteras y las funciones trascendentes. A ver, empecemos con las polinómicas. Yo les voy a mostrar algunos gráficos de funciones polinómicas y quiero que ustedes me vayan diciendo qué dominio tienen, qué imagen, si tiene raíces.
si no lo tiene. Bueno, empecemos con la más fácil que vimos el otro día, x a la 1, o sea, una función lineal. Esta función, que es polinómica, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. Todos los reales. Imagen. Vayan anotando porque esto yo no lo voy a escribir. Todos los reales también. También todos los reales. ¿Tiene raíces? ¿0, 0 sería? 0, 0. Ah, y esto me sirve para recordar algo que en el cuestionario, las preguntas del foro, ahí no fueron totalmente precisos. Ustedes tenían una pregunta donde tenían que escribir intersección con el eje Y y otra que tenían que escribir intervalos de positividad y negatividad. Y ustedes escriben el resultado. Esa anotación es incompleta, porque si uno mira y ustedes, por ejemplo, la función esa cortaba el eje Y en Y igual a menos 5. O ponen el número con las dos coordenadas 0 menos 5, o ponen Y igual a menos 5. O corta el eje Y en Y igual a menos 5. Lo mejor sería escribir las coordenadas del punto. Lo mismo con las raíces. El otro día les mostré, o pongo x igual a 1 en 2, por ejemplo, es una raíz, x igual a 2, 5 es la segunda raíz. O pongo los dos puntos con las dos coordenadas. Lo mismo con intervalo de positividad y negatividad. O le agregan C más para indicar cuándo es positiva, conjunto de positividad. Pueden poner I más por intervalo de positividad. Pero hubo varios que pusieron solo los intervalos. Y recuerden que intervalos de positividad y negatividad siempre son conjuntos abiertos. Bueno, y esta función, ¿cuál sería el intervalo de positividad? ¿Cuál es C más? De De 0 a más infinito. Ahí está, perfecto. ¿Y el C menos? De menos infinito a 0. Bien. Bueno, Jonathan. También ahí, Sebastián. Santiago. No se olviden de poner toda la notación. Bueno, a ver, x al cuadrado. Esta también es una función polinómica. Dominio e imagen. Dominio sería todos los reales positivos. A ver, porque los positivos. No, eso es de imagen. Disculpe, profe. Ah, está bien. El dominio son todos los reales. Puedo usar cualquier X que se me ocurra, ¿sí? La imagen es 0 incluido más infinito. Mira acá, Julián, que le pusiste. Ahí está. ¿Sí? El 0 está incluido porque 0 al cuadrado da 0. ¿Tiene raíces esta función? Cero, 0, perfecto. Y si yo lo igualo a 0, ¿no? Tengo una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces tendría que tener? ¿Solo una? 2, profe. 2. ¿Y por qué? Solo acá vemos 0, 0. En realidad siempre tienen 2, no es que como máximo 2. Esta, en este caso,
quiere decir que el 0 es raíz doble. Porque ambas son 0. Bueno, que ambas sean 0 quiere decir que es raíz doble. Bueno, a ver, ¿tiene intervalos de positividad esta función? ¿Cuál sería el intervalo de positividad? Del 0 al más infinito. A ver, yo lo mejoraría un poquito, porque tiene que ser un intervalo abierto. Y hay un punto de los que me estás diciendo que justo es 0. No es de menos infinito a 0 y después de 0 a más infinito. Bueno, sí, o lo pueden escribir reales menos el 0. Y eso que me decís, escribir un intervalo después el otro, entre los dos intervalos hay que poner la U de unión. Sí. Bueno, Cristian, ¿por qué solo 0 más infinito? Estás poniendo ahí en el chat el intervalo de positividad. Cuando uno escribe los intervalos de positividad, recuerden que ustedes están escribiendo para qué valores de X la función es positiva. Así que, Cristian, fíjate eso, ¿puede ser? Bueno, ¿tiene intervalos de negatividad? Profe, una consulta. A ver. Entonces el intervalo de positividad sería todos menos 0. Claro. Todos los reales menos 0. Sí. Listo. Está bien, porque justo en 0 vale 0. Claro. Sí, en 0 no es ni positiva ni negativa. Por eso les dije hace un momento, los intervalos los escriben siempre abiertos. Y no tiene ningún intervalo de positividad. Como vemos acá en el gráfico, lo estamos haciendo ahora gráficamente. Ustedes recuerden que esto también lo tienen que hacer analíticamente. A ver, X al cubo. Profe, cuando hay que poner que no tiene intervalo de negatividad, ¿se usa algún símbolo o se escribe directamente que no tiene? Pueden escribir no tiene. No existe en tal caso, que era la E invertida tachada. Después te lo busco acá, que era este, a ver. No, sí, ya sé cuál es, profe. Está bien, gracias. A ver cuál es. Bueno. Para que esto... No. Acá no me lo está haciendo. Lo tengo que buscar. Bueno, a ver, X al cubo, dominio. Todos los reales. Bien. Imagen. Todos los reales también. Perfecto. Tiene raíces. Sí, en el 0. 0, 0, que también es la intersección con el eje Y. Bueno, y a ver acá. Esta ecuación, cuando le igualan a 0, es una ecuación cúbica. ¿Cuántas raíces tendrían que encontrar? Siempre coincide la cantidad de raíces con el grado, ¿no?, de la ecuación. Si es de grado 3, tendrían que encontrar 3 raíces. Pero ¿qué pasa en este caso en particular? Están todas en el 0. Claro. Las 3 raíces son 0, 0, o sea que el 0 es raíz triple. Bueno, intervalos de positividad, C más. De 0 a más infinito. Bien, y bien, Cristian. Y el intervalo de negatividad. De menos infinito a 0. Cada de menos infinito a 0. Bien, con intervalos abiertos, ¿sí? Y si elijo otra polinómica,
ahí hay uno, por ejemplo, menos 2x cuadrado menos x cubo. Y ahí vemos las dos ahí tiene dos raíces distintas que no son las dos ceros. Claro, pero tengo dos. Claro, falta una. Alguna de las dos raíces tiene que ser raíz doble, ¿sí? Porque como la potencia más alta es 3, ¿sí? Bueno, a ver, dominio, imagen acá. El dominio serían todos los reales. Uh-huh. Y la imagen también, todos los reales. Muy bien. Y tengo intervalos de positividad. De menos infinito a menos 2, sin incluir al menos 2. Sí. Y nada más. Nada más. Y después, y los de negatividad. De menos 2 a 0. Unión y unión de 0 a menos infinito. No, más infinito, perdón. Vamos. Sí. Bueno, a ver, acá hay una que tiene más términos. Profe, en el anterior no pusimos las raíces. Me los dijeron al principio, pero no importa. ¿Cuáles son? Las repetimos. ¿Cuáles son las raíces? Las que vemos en el gráfico, ¿no? Si no, igualan esto a 0. Claro, menos 2 y 0, pero ¿cuál sería la doble? Bueno, lo vemos. Lo hacemos. A ver, tenemos, lo voy a escribir abajo, era menos 2x al cuadrado, se me va, tapo lo que viene después. A ver, lo tenemos que igualar a 0, menos 2x al cuadrado, menos x al cubo, ¿no? Saber cuál es doble, lo hacemos. ¿Copié bien? A ver, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces aquí? ¿Qué nos convendría usar? ¿Hay algún factor que se pueda sacar para hacer esto más fácil? ¿No se puede sacar factor común de x cuadrado? Sí. Más, sacaría menos x al cuadrado, factor común. A ver, saco factor común, x al cuadrado, y me va a quedar multiplicando a... Ahí por 2. Menos, más, porque estoy sacando factor común. Más x. Negativo, más x. Yo creo que ya nos podemos dar cuenta, porque tengo escrito que 2 factores igual a 2 a 0. O es 0 el primer factor, o es 0 el segundo, ¿sí? Las opciones que tenemos acá es o que x más 2 igual a 0, o, ya les busco el simbolito, o x al cuadrado es igual a 0. Lo primero, ¿cuál sería la raíz? ¿Para qué valor de x? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué pasa acá cuando miro la segunda? X al cuadrado igual a 0. Tiene que ser 0. Y bueno, y si dice x al cuadrado igual a 0, ¿cuál es la raíz doble? El 0. El 0. ¿Sí? Acá se ve. X al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Así que las raíces son x1, vamos a escribirlo bien como corresponde, x1, una de las raíces es menos 2 y la otra raíz es 0. Pueden aclarar que esta es la raíz doble, que sale de lo que está acá en el renglón anterior. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, a ver, ya. De nada. Bueno, en forma general, ¿qué dominio tiene cualquier función polinómica? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y la imagen pueden hacer alguna generalización? Porque x, la primera que hicimos,
Esta tiene como imagen todos los reales. Pero esta, los reales positivos con el 0. Esta tiene todos los reales como imagen. Esta que está acá vuelve a tener los reales positivos con el 0. Entonces, depende qué tipo de función polinómica tengamos, va a ser la imagen. El exponente par, el dominio es los reales positivos, y si es impar, puede ser los reales, todos los reales. Claro, si están solitas, si ya están acompañadas, capaz que nos cambian las cosas. Bueno, acá también son todos los reales. Entonces ponemos en forma general que van de los reales en su imagen, ¿sí? Yo suelo poner acá siempre la imagen, no el conjunto de llegada. Yo les aclaro porque en la práctica muchas respuestas están con el conjunto de llegada. Yo suelo poner el conjunto imagen. Bueno, y esto sería cualquier polinomio en forma genérica de grado n. Cada término acompañado por un coeficiente. Y las funciones polinómicas, bueno, son como las más bonitas, ¿no? No tienen ninguna cosa rara. Bueno, vamos a ver ahora las funciones irracionales. Irracional viene porque hay alguna raíz. Bueno, ahí tenemos raíz cuadrada. ¿Cuál sería el dominio? ¿Para qué valores de x se pueden calcular las raíces cuadradas? ¿Pueden usar todas las x? Solo valores positivos. ¿Y el 0 lo pueden incluir? Sí, el 0 también. Sí, sí. Entonces sería reales positivos con el 0, o poner el intervalo cerrado en 0 más infinito. ¿Cuál es la imagen de la función raíz cuadrada de x? De 0 a más infinito. También incluido, ¿no? Tiene raíces. El 0. Si bien x igual a 0, es la misma intersección con el eje y. Y esta función, el gráfico lo vemos siempre por encima del eje x, ¿sí? O sea que es positiva para todos los x del dominio menos el 0. Y si fuera raíz cúbica, a ver, antes de mirar el gráfico, quiero sacar raíz cúbica de un número. ¿Qué dominio tendría? ¿Para qué valores de x? Todos los reales. Todos los reales. ¿Se acuerdan cómo este gráfico de raíz cúbica? Bueno, se los presento. Tiene dos partecitas, ¿sí? ¿Por qué? Tiene intervalos de negatividad entre menos infinito y 0. A ver, ¿me pueden decir por qué? Como dijo, profe, disculpe. Digo, ¿por qué esta función tiene intervalo de positividad, de negatividad entre menos infinito y 0? ¿Por qué ahí el gráfico está por debajo del eje x? Ahora se los preguntan al revés, en vez de que me digan cuál es, ¿por qué está ahí el intervalo de negatividad? Se desmayaron. No, es como que no se entiende bien la pregunta, o sea, porque si ponemos un número negativo siempre va a dar un número negativo en una función, una raíz cúbica. ¿Por qué ahí? Porque cuando estoy sacando raíz cúbica de números negativos, el resultado es otro número negativo. Por eso quería que me dijeran. Así que la entendiste la pregunta, porque me lo estás diciendo. Bueno, y positividad, el intervalo de positividad, 0 más infinito. A ver, ¿cómo será el gráfico de raíz cuarta de x? ¿Qué les parece? Parecido a la raíz cuadrada, pero con valores más altos. ¿Más altos o más chiquitos? ¿Qué pasó? Más chico, perdón. Sí. Raíz cuarta.
todo similar a raíz cuadrada. Raíz quinta, fíjense que es parecida a la de raíz cúbica, pero ven que está como más pegada, ¿no? Acá al eje X, le vuelvo a poner raíz cúbica, porque los valores son más chiquititos. Y si fuera raíz séptima, se sigue como achicando. A ver, ¿qué generalización podrían hacer con las funciones irracionales? ¿Cuál sería el dominio de esas funciones? Cualquier función irracional. Que los impares tienen el mismo dominio, al igual que los impares tienen su mismo dominio. Ahí me lo repetís porque me mareaste. Que las que son las que tienen raíz par tienen el mismo dominio entre sí, y las que son impares tienen el mismo dominio entre sí. Ah, bueno, entonces las de índice par tendrían dominio los reales positivos con el 0, ¿sí? Claro. Y las impares los reales. Pero bueno, en general podemos poner de su dominio a su imagen, porque depende exactamente de ese índice n, que es un número natural. Bien, a ver, y vamos con las funciones homográficas. Ustedes tenían que haber leído algo de funciones homográficas. ¿Cómo se definía una función homográfica? ¿Qué formato tiene? O cambio la pregunta. ¿Leyeron? Es A más BX sobre C más DX sería. Es el cociente entre dos polinomios lineales, ¿sí? Esto me estás diciendo. AX más B. Bueno, y tenía algunas condiciones, ¿no? Que la C tiene que ser distinto de 0, porque si la C vale 0 tengo una recta, ¿sí? Y se tiene que cumplir esta desigualdad entre los coeficientes de la X y los términos independientes, porque si no, se podrían simplificar. ¿Cómo hacemos para calcular los dominios de estas funciones? ¿Qué pasa cuando tenemos una función escrita así en forma de expresión algebraica fraccionaria? El denominador, o sea, cx más d, no tiene que ser igual a 0. Claro, eso no tiene que ser igual a 0. Entonces, si eso lo igualamos a 0, nos va a dar el valor menos d sobre c, que es esto que les puse acá. En forma genérica, este sería el dominio de la función. Bueno, y ahora vamos a ver cómo hacemos este que dice acá. Estas funciones homográficas, la más fácil es esta, 1 sobre x. Esa es la más fácil que podemos pensar, y todas las homográficas van a tener un formato parecido a esta. Formato me refiero a la forma que va a adquirir la gráfica. A ver, esta función 1 sobre x, ¿qué dominio tiene? Vayan escribiéndolo, a medida que lo hablamos, ustedes lo escriben. Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Bien. Entonces ahí, como no puede tomar el valor 0, ven que el gráfico es como que se separa. Cuando uno toma valores que están cerca del 0 y positivos, que es 0,5, 1 dividido 0,5, ¿cuánto da? 0,5 es 1 sobre 2, ¿no? Entonces 1 sobre un medio nos da 2. Cuando la x vale 0,5, la imagen es 2. Si la x valiera un tercio, 1 sobre un tercio me da 3. Si la x vale 1 sobre 10, 1 sobre 1 sobre 10 me da 10. Eso quiere decir que cada vez que tome valores más cercanos al 0, la imagen va a ser cada vez más grande. Por eso acá la función es como que sigue, se va como, lo pongo entre comillas,
pegoteando al eje Y, ¿sí? Pero tomando valores cada vez más grandes. En cambio, si me acerco al 0 por la izquierda, por valores más chiquitos que el 0, me pasa lo mismo, pero todas las imágenes van a tener signo negativo, por eso se van acá para como el menos infinito. Cuando pasa esto se llama asíntota vertical. Yo se las nombro ahora las asíntotas, pero les voy a pedir un favor, que no se queden con esta imagen, porque nosotros vamos a retomar el concepto de asíntotas cuando veamos límite, y vamos a retomar esto y a repensar cosas, ¿sí? En este caso decimos x igual a 0, que lo tengo que escribir, lo escribo así, x igual a 0 es la asíntota vertical, ¿sí? Siempre son ecuaciones de rectas que las tienen que escribir así, x igual a 0. Puede ser otro punto, en este caso es x igual a 0. Bueno, a ver, la función tiene este formato, 1 sobre x. Díganme, ¿en algún momento esta cuenta da 0? No, profe, se va acercando, pero no da 0. No da 0, ¿sí? Entonces eso quiere decir que en la imagen no está el valor 0. La imagen de esta función son los reales menos el 0. Y eso gráficamente es lo que está pasando acá, ¿sí? Ustedes toman valores muy grandes, por ejemplo toman el valor 10, esta cuenta me da 1 sobre 10, 0,1. Si yo lo extendiera este gráfico, que si yo tomo el valor 100, tengo 1 sobre 100, 0,001, no, 0,1. Y así, cada vez valores más chiquititos, más cercanos al 0, para los x muy grandes. Y si la x toma valores muy chiquititos, con signo negativo, también se acerca al 0, pero ven que está por debajo del eje x. Y esto es lo que se llama asíntota horizontal. Solo las vamos a nombrar, y esto que vamos a generalizar solo pasa con las funciones homográficas, ¿sí? Por favor, recuerden esto solo pasa con las funciones homográficas y después lo vamos a justificar. Bueno, el intervalo de positividad, como ven, es para los x mayores que 0, el mismo intervalo en el cual la x es positiva, y el intervalo de negatividad para los x menores que 0. Y la otra que es sencillita es menos 1 sobre x, que tiene el mismo dominio, la misma imagen, tiene la misma asíntota vertical, la misma asíntota horizontal, lo que cambia son los intervalos de positividad y negatividad. Ahora la función es positiva para los x negativos y la función es negativa para los x positivos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Cualquier homográfica va a tener un formato similar a cualquiera de estas dos, o a 1 sobre x o a menos 1 sobre x. A ver, ahí tenemos una que dice x más 2 sobre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Lo dicen y lo van escribiendo. Desde menos infinito a 1 y desde 1 a más infinito. Bien, lo pueden escribir así, o reales menos y entre llaves el 1. A ver, ¿cuál sería el intervalo de positividad?
desde el 1 sin incluir hasta el más infinito. Negatividad. Eso lo tienen que justificar después analíticamente, ¿no? Bueno, negatividad, si tienen dudas lo hacemos. Negatividad entre menos infinito y 1. ¿Cuál sería la imagen de esta función? La misma que el dominio. No. Ah, bueno, sí, en este caso sí. Perdón, dije que no y era que sí. Bien. Y ahí están marcadas las asíntotas que se suelen marcar en el gráfico en forma punteada, ¿sí? Así que x igual a 1 sería la asíntota vertical y igual a 1 la asíntota horizontal. ¿Tiene raíces? En menos 2, ¿no sería? En x igual a menos 2. ¿Y dónde corta el eje y? También en menos 2. En menos 2. A ver, miremos otra. A ver, esta. Esta, como solo está la x en el denominador, el 0 es el valor que está fuera del dominio, ¿sí? En la imagen esto nunca va a dar 4. Intervalos de positividad, menos infinito 0. Intervalos de negatividad 0 más infinito. No hay intersección con el eje y la raíz sería 1/4. Acá tenemos otra, cada una con su asíntota. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos analíticamente? Miren, de esas 4 que están acá, ustedes eligen y la hacemos. Entonces, en estas funciones, los conjuntos de negatividad y positividad se dan, digamos, mirando las asíntotas. No, ahora lo hacemos. ¿Cuál quieren? ¿Esta o esta? Es lo mismo, profe, cualquiera. Es lo mismo, bueno. ¿Cuál es? X más 2 sobre X menos 1, ¿quieren empezar con esa? Bueno, esto está igual que en su apunte. Vamos a hacer eso. A ver. F de X es X más 2. ¿No? ¿Era X más 2? No me olvidé, sí. X más 2, X menos 1. X más 2, X menos 1. Bueno, lo primero que hacemos es escribir el dominio de la función. ¿Qué pasó? Se me fue. Acá estamos. Bueno, escribimos el dominio de la función. Cuando lo tenemos así analíticamente, ¿qué nos fijamos? Para qué valor de x lo que está en el denominador es igual a 0. Ese valor de x es el valor que está prohibido, que no podemos usar. Entonces escribimos dominio de la función son todos los reales menos el valor 1. ¿Sí? Si lo quieren justificar, ¿cuál es la justificación? Tengo que fijarme cuando este valor es distinto de 0. Distinto lo tengo acá. Quiere decir que la x debe ser distinta de 1. Esa es la justificación. Empezamos con eso, ¿sí? Por ahora, sin justificación,
vamos a decir que x igual a 1 es la ecuación de la asíntota vertical. Y que y igual a 1 es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Cómo hacemos para calcular los intervalos de positividad y negatividad? Tenemos que ver el signo de esta cuenta. ¿Se acuerdan lo que hicimos la otra clase con la función x cuadrado menos 4? ¿Se acuerdan de eso? Sí, la tabla. ¿Se acuerdan la tablita? Bueno, vamos a hacer eso. Ahora, como lo estoy haciendo en vivo, capaz que no queda tan bonito como el que les hice el otro día, ¿sí? Pero lo van a entender igual. Miren, lo que vamos a hacer es marcar dónde se hace cero cada uno de estas expresiones, de lo que está en el numerador y de lo que está en el denominador. Entonces, marco en la recta real. El primer valor que tengo que poner es menos 2. Sigo marcando la recta real. El siguiente valor es 1. Esa es toda la recta real, ¿sí? Acá le pongo unas rayitas verticales. Sería la que separan los intervalos. A ver si le puedo agregar ahora una columnita más. Ahí está. Vamos a poner el primer factor, x más 2. Hacemos igual que la otra clase. X más 2, ¿dónde se hace 0? Se hace 0 justo en el menos 2. ¿Qué signo toma a la izquierda? Toma signo negativo, a la derecha toma signos positivos. Ahora ponemos lo que está en el denominador, x menos 1. Este se hace 0 en el 1. A la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. Y como ahora ya tenemos el signo de cada una de las expresiones, la que está en el numerador y la que está en el denominador, podemos calcular el signo del cociente, porque esta función tiene forma de cociente. Entonces, el signo de la división, ¿cuál es? Menos por menos más por menos menos, y más por más, más. Entonces, ahora podemos escribir intervalos de positividad donde nos dio positiva la función, entre menos infinito y menos 2, y acá ponemos ahora el símbolo de unión. Y el otro intervalo en el cual es positiva es 1 más infinito, ¿no? Sí, profe. Fíjense, entre menos infinito y menos 2 dio positiva. Y entre 1 más infinito. ¿Ven que coincide el análisis hecho con el gráfico? Donde la función es negativa, Del menos 2 al 1. no, negativa, 2 y ahora lo que está hecho acá coincide con el gráfico.
Están las asíntotas marcadas. Nos queda escribir la imagen de la función y calcular las raíces. A ver, ¿cuál sería la imagen de la función? La imagen de la función siempre va a ser los reales menos el valor donde está la asíntota horizontal. Para calcular las raíces, ¿qué habría que hacer? Igualar a 0. A 0 la función, ¿no? Sí. Cuando f de x es igual a 0. Es decir, cuando toda esta cuenta igual a 0. Y para que un cociente sea igual a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 2. El punto menos 2, 0 es raíz. Acá lo vemos en el gráfico. ¿Cómo sacamos la intersección con el eje? Que hay que pensar para sacar la intersección con el eje Y. Reemplazamos la X por 0. ¿Cuál es la imagen de 0? Y cuando reemplazamos por 0 acá nos queda menos 2 sobre menos 1. No, 2 sobre menos 1. O sea, menos 2. Que eso también está acá en el gráfico. Y hay algo más que pueden hacer. Que uno puede escribir la función de otra manera. A ver, ¿ustedes pueden hacer la división entre estos dos polinomios? A ver, háganla en un papel y me dicen cuánto les da el cociente y cuánto les da el resto. Hagan x más 2 dividido x menos 1. Ariana, ahora te quedó más justificado cómo sacar los intervalos de positividad y negatividad. Profe, ¿puede ser que dé cociente 1 y resto 1? Puede ser. Ariana, ¿me respondés si te quedó claro ahora? Sí, profe. Pasa que no sé si me llegó tarde o algo. Pero lo que me habían dicho... ¿Quién te había dicho? Bueno, sí, está bien. Y miren, hay otra forma de hacer eso que están haciendo ahí en el papel, el cociente. También lo pueden pensar de esta manera. Bueno, espero que lo vuelvas a pensar, Ariana, y cualquier cosa lo vemos. Una opción es hacer lo que están haciendo en el papel, hacer el cociente entre los dos polinomios. Pero eso también uno puede usar otros recursos, otras formas. Uno puede pensar lo siguiente: si en el denominador tiene x menos 1, ¿qué tendría que tener en el numerador para que cuando haga la división me dé un 1? ¿Qué tendría que tener acá en el numerador para que justo me dé menos 1? Para que me dé 1, perdón. Un menos 1. Un menos 1. Bueno, necesito un menos 1, lo agrego. ¿Sí? Y se los voy a poner con color. Se lo agrego en rojo. Bueno, como agregué un menos 1, tengo que compensar lo que acabo de agregar. ¿Cómo lo voy a compensar? Me quedo acá en el mismo
numerador y lo que le hago es sumar 1. ¿Está bien? Ven que ahí lo que está en rojo está sumado y restado. O sea, lo que agregué es un 0. Y ahora lo que hago es acomodar esto. Me parece que el resto no estaba bien, el que me contestó recién, ¿eh? Miren, lo voy a acomodar de esta manera. Me quedo con los dos primeros términos del numerador y por otro lado con los dos últimos términos. Escrito de esta manera, puedo escribir cuánto da x menos 1 sobre x menos 1, 1. Y acá tengo un 2 más 1, 3. Cuando está escrita de esta manera, que sería su forma canónica, también veo claramente cuál es el dominio, porque no puedo tomar el valor 1, que es lo que hicimos acá. Veo que esto tiene signo positivo, entonces esta función va a tener un gráfico similar al de 1 sobre x. Si acá me hubiera dado negativo, iba a ser un gráfico similar al de menos 1 sobre x. Y ahora les pregunto, ¿esta cuenta, las que les marqué ahí, alguna vez me va a dar 0? Sí, si x vale 1. ¿X puede valer 1? No. No. Así que ahí descartado. Y si tengo una división, porque ahí tengo un cociente, ¿no? 3 dividido x menos 1. Para que una división me dé 0, ¿quién tiene que ser 0? ¿Lo que está en el numerador o lo que está en el denominador? El numerador. El numerador. ¿Y el numerador es 0? No, es 3. No, es 3. Es 3. Así que es imposible que esta cuenta me dé 0. Como este término nunca va a ser 0, por lo que acabamos de decir, toda la cuenta nunca me va a dar ¿cuánto? Uno, nunca va a dar 1. Nunca me va a dar 1, exactamente. ¿Por qué? Porque el segundo término nunca me da 0. Para que eso me dé 1, tengo que hacer 1 más 0. Y acá es imposible. Por eso coincide con la asíntota horizontal, ¿sí? Fíjense que cuando le escriben de esta manera, ven cuál es la no solo el dominio, cuál es la asíntota, la ecuación de la asíntota vertical, y puedo ver que esta cuenta nunca me va a dar 1, por lo tanto voy a sacar el 1 del conjunto imagen y la ecuación de la recta asíntota horizontal es igual a 1. Insisto con esto, no se queden con esta imagen que si saco un valor del dominio voy a tener una asíntota vertical. Eso solo pasa con estas funciones. Se los remarco porque si no a ustedes les queda esa idea metida en la cabeza. Bueno, todo esto lo pueden hacer con las funciones homográficas. Hay ejercicios de este estilo en la práctica. ¿Alguna pregunta más con las homográficas? Bueno, y ahora vamos con el otro grande grupo de funciones, que son las funciones trascendentes. Todas tienen nombres en particular. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las exponenciales siempre van a tener la x en el exponente. A ver, empecemos con la más fácil. 2 a la x. A ver, ¿no escucharon en la tele decir exponencial desde que empezó esto de la pandemia? Sí, profe. Sí. ¿Por qué hablan de esto de crecimiento exponencial? A ver, primero díganme, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué valores de x pueden usar?
serían todos los reales. Podemos usar todos los reales. Y el resultado siempre es un número positivo, ¿sí? 2, lo elevo a lo que le eleve, me va a dar un número positivo. Si lo elevo a la 0, justo me da 1. 2 a la 1 me da 2, 2 a la 2 me da 4, 2 a la 3, 8, 2 a la menos 1, ¿cuánto me da? 1/2, 2 a la menos 2, 1/4. O sea, cada vez que tomo valores más chiquitos de x, la y me da valores súper chiquititos. A ver, acá pueden decir que hay asíntota, ¿les parece? No. Sí. Acá tendríamos una asíntota horizontal, que sería y igual a 0, porque es el eje x, pero fíjense que solo para los valores negativos, ¿no? Porque para los valores positivos esto se hace cada vez más grande. En este caso vamos a decir que y igual a 0 es asíntota horizontal por izquierda, cosa que también vamos a justificar bien con línea. Estas funciones se llaman funciones crecientes, porque si uno toma cualquier x menor que otro valor de x, las imágenes pasan lo mismo. Si yo tomo f de 1 y lo comparo con f de 2, el 1 es más chiquito que el 2, f de 1 es más chiquito que f de 2. Esto también lo tienen en el apunte. Cuando una función es exponencial, enseguida empieza a crecer muy rápidamente. Fíjense que como que se dispara el gráfico. Por eso están diciendo de crecimiento exponencial. Ahora, las funciones que sirven para modelar esto de las pandemias, si solo es exponencial nos morimos todos, ¿no? Porque esto crece, 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 no se acaba nunca, nos terminaríamos todos muriendo. Bueno, hay otra función que tiene una primera parte que es así, de crecimiento exponencial, crecimiento muy rápido, y después tiene que empezar a decrecer, pero bueno, esa no la ven. 4 a la x se fue pegoteando más al eje x. ¿Por qué pasó tanta diferencia entre el 2 a la x y el 4 a la x? ¿Por qué les parece? Porque da valores más grandes. Claro, entonces tiene un crecimiento como más rápido, ¿sí? Enseguida, si hago 4 a la 2 ya tengo 16, ¿sí? Crece muchísimo más rápido que el anterior. Y miren 12 a la x, muchísimo más. Ahora, si yo tuviera 2 a la menos x, que ahora la voy a poner, ¿qué pasaría? Sería el gráfico al revés, ¿no? ¿Al revés con respecto a quién? A ver. Al revés, o sea, el espejo sería el eje y. Muy bien. Sería decreciente en este caso. Exactamente, esta función es decreciente. Y fíjense que ahora la asíntota horizontal está para la derecha. ¿Mm? Cada vez que tenga las exponentes negativo, son decrecientes, porque se acuerdan que el exponente negativo lo que hace es invertir la base. Así que 5 a la menos x es lo mismo que pensar 1/5 a la x. Así que en las funciones exponenciales, la base siempre va a ser un número positivo y no puede valer 1, porque si tengo 1 a la x, tengo siempre 1. Y entre todas, una que se usa mucho es e a la x, la base de los números naturales, o e a la menos x, que es la decreciente. Todas las funciones exponenciales tienen como dominio los reales y como imagen los reales positivos con el 0. Ahí, como les decía, SA tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Siempre van a tener al eje X como asíntota horizontal. Y la diferencia está que si la base es mayor que el 1, 2 a la X, 3 a la X, 12 a la X,
e a la x, todas son funciones crecientes. Y si la base está entre 0 y 1, que es cuando el exponente es negativo, todas son funciones decrecientes. Y no importa la base que uno tenga, cuando lo eleva a la 0 le va a dar 1. Por eso podemos poner que todas pasan por el punto 0, 1. Y estas funciones sirven para modelar mucho del crecimiento de bacterias o el decrecimiento de bacterias y tienen, o de poblaciones en general, y tienen problemas de este estilo. Después Claudia les va a mostrar algún ejemplo de problema. Otras funciones importantes que vamos a usar son las funciones logarítmicas. Bueno, acá tenemos el gráfico del logaritmo en base 2. A ver, ¿a qué valores de x le podemos calcular los logaritmos? El otro día les pregunté qué era el logaritmo y me lo habían dicho. ¿Puedo usar cualquier x? Valores positivos. Solo valores positivos, ¿sí? Así que el dominio de esta función son los reales positivos y la imagen son todos los reales. Acá veo que la raíz es 1. ¿Por qué la raíz es 1? Porque es la intersección con el eje X. ¿Cuál sería la razón analítica? Si yo digo así, a ver, ¿cuándo esta cuenta es igual a 0? ¿Qué tengo que aplicar? Al elevarlo a 0 te va a dar siempre 1. Sí, lo que tengo que aplicar es definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo me dice que la base de los logaritmos elevado al resultado me tiene que dar esa x. Por eso x es igual a 1. ¿Esta qué les parece? ¿Creciente o decreciente? ¿Creciente? Esta también es creciente. Muchas veces estas curvas sirven para modelar el crecimiento de los bebés. Cuando uno va al pediatra les muestra y ya tienen un montón de gráficas así, que son gráficas logarítmicas. No sé si los médicos lo tienen muy claro que son logarítmicas, que muestran cómo debería ser el crecimiento en cuanto al peso, la talla del bebé. Entonces se fijan, si caen dentro de un formato similar a este, es que el bebé está creciendo bien. Bueno, logaritmo en base 3 tiene un formato similar. Fíjense que otra vez la raíz es 1, 0. Y acá podríamos hablar de asíntota. ¿Qué les parece? Que tienen la asíntota vertical en 0. Sí. Recuerden describir x igual a 0. Pero solo por un lado, ¿no? Porque del otro lado no hay función. Acá también vamos a decir que es asíntota vertical por derecha. Logaritmo en base 4 también. Y una que vamos a usar mucho es logaritmo natural de x. ¿Y qué pasa si tuviera que graficar? Ahora se los cambio de acá, miren. En vez de graficar esa, voy a graficar en base 1/2. A ver, háganlo ustedes con el GeoGebra, porque yo sé lo que pasa con este software. Y díganme qué pasó si ustedes grafican logaritmo en base 1/2 de x. Ahí está. ¿Puede mostrar, profe? Es decreciente. Es decreciente. Muy bien. ¿Por qué les da decreciente? La asíntota vertical pasa a ser la parte de arriba en vez de la parte de abajo. Les dio así, ¿no? Claro, al revés, eso sí. Ahí está, esta es decreciente. Si la base está entre 0 y 1,
van a ser funciones logarítmicas decrecientes. Miren, yo acá se los tuve que escribir de otra manera. ¿Ustedes se acuerdan del cambio de base? ¿Cómo se hacía? Porque si ustedes van a la calculadora, tenían dos teclas, ¿no? De logaritmo. Una que era en base 10 y otra en base E, logaritmo natural. Si yo quisiera calcular con la calculadora esto, logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto da esto? Ustedes me pueden decir sin calculadora, ¿no? ¿Cuánto da? ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 9? A 2. A la 2, ¿sí? Pero si yo acá les pongo 8, ¿a qué número elevo el 3 para que me dé 8? ¿Cómo lo hacen con la calculadora? Todos a la 3, no sé. No se murieron. Hay algo que se llama cambio de base, ¿sí? El cambio de base es, supóngase, lo quiero cambiar a base 10. Entonces voy a hacer esto. Logaritmo en base 10 de 8 dividido logaritmo en base 10 de 3. Si lo hubiera cambiado a base n, voy a poner logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 3. Ahora yo les voy a pedir que si tienen la calculadora hagan esas dos cuentas y me digan cuánto da. El primero da 1,89. Da lo mismo en ambos casos, profe. 1,89, menos mal que dio lo mismo, si no nos moríamos. Me imagino que este número sigue 1,89 y tiene Claro, un sí, sí. Bueno, como que lo estamos aproximando, ¿sí? Entonces, en realidad, ustedes con la calculadora podrían calcular, como están viendo acá, logaritmo en cualquier base, que sea positiva, obviamente, y de cualquier número, con un cambio de base. Este cambio de base a veces sirve para resolver ejercicios, también, no solo para hacer una cuentita. Bueno, y eso es lo que yo le estuve haciendo acá para poder hacer el gráfico, un cambio de base. No miren esa instrucción porque este software ustedes no lo están usando. Bueno, y el formato general es que tienen como dominio los reales positivos, imagen los reales, la base tiene que ser un número positivo distinto de 1. Ahora tenemos asíntotas verticales, x igual a 0 por derecha, y van a ser crecientes cuando la base es mayor que 1 y decrecientes cuando la base es menor que 1. Y ahora todas pasan por el punto 1, 0. En las exponenciales, que eran las anteriores, todas pasaban por el punto 0, 1. Las logarítmicas, todas pasan por el punto 1, 0. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y vamos a graficar algunas funciones logarítmicas trigonométricas. Me quedé pegada con... Bueno, ahí tenemos la función seno de x. ¿La habían visto, no, esta gráfica alguna vez? Sí, pero... Bueno, la función seno de x tiene como dominio todos los reales y la imagen, ¿cuál es? De menos 1 a 1. ¿Como intervalo abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿sí? El conjunto imagen es un intervalo cerrado. Menos 1, 1. Estos conjuntos así, intervalos cerrados, se suelen llamar conjuntos acotados. Acotados es porque uno sabe, digamos, dónde empieza y dónde termina.
es porque tiene otro conjunto que está por encima de ese y otro que está por debajo, para decirlo medio caserito. Si yo tuviera como imagen el intervalo cerrado en 1, abierto en más infinito, ese conjunto no está acotado, ¿sí? Al caso estaría acotado inferiormente nada más. Cuando pasa esto, que las funciones tienen imágenes, conjuntos imágenes acotados, se suelen llamar funciones acotadas. Es como un abuso del lenguaje, porque en realidad lo que está acotado es el conjunto imagen. Pero cuando le hablen de funciones acotadas, se está refiriendo a esto, funciones como la función seno de x, cuya imagen está entre -1 y 1. Tenemos... ¿Cuántas raíces tiene esta función? Infinitas. Tiene infinitas. ¿Y dónde estarían esas infinitas raíces? Porque miramos el gráfico y veo que corta en 0, en pi. Cada medio ciclo sería. Bueno, va, ciclo. En pi, ahora vamos a escribirlo eso. Igual lo tienen ustedes en su apunte. En menos pi, en menos 2pi. Acá se suele llamar una constante que se suele escribir con el valor k por x. Y ese k es un número entero. O sea, puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5 y todos los negativos. Esas son todas las raíces. Fíjense que el grafiquito se repite, ¿no? Acá, a partir del 0, sube, baja y vuelve a subir. A partir de acá seguiría, si yo le pongo más valores. Si quieren se los agrego ahora. Y acá también, miren, desde menos 2pi hasta 0. Este tipo de funciones, cuyo grafiquito se repite cada tanto, se llaman funciones periódicas. ¿Cada cuánto se repite ese gráfico que recién alguien lo llamó ciclo? ¿Cada cuántas unidades uno ve lo mismo? Cada pi. Cada 2 unidades. Cada 2pi, ¿sí? Porque primero sube, pues baja. Acá haría lo mismo, ¿no? Sube y baja. El periodo es 2pi. Vayan escribiendo todas estas cosas, chicos, ¿eh? Si yo miro un solo periodo, o ciclo, como recién dijo un compañero, veo que primero la función es positiva entre 0 y pi y es negativa entre pi y 2pi. Miren, les voy a agregar acá más valores para que ustedes vean. Ahí está, quedó más chiquito, pero ahí ven más, ¿sí? Los ciclos. Ven que cada 2pi le tendría que agregar acá. Así lo ven todo bien. Dos valores. Entonces, los intervalos de positividad y negatividad, fíjense que entre 0 y pi, después entre 2pi y 3pi, acá sería entre 4pi y 5pi, entre menos 2pi y pi, lo tienen que escribir en forma generalizada que tal vez les cueste un poquito. Pero bueno, me conformo por ahora con que los puedan escribir así. Después si los pueden generalizar y pensar para la otra clase, me encantaría. Bueno, le vuelvo a sacar esto porque si no me queda muy apelotonado el gráfico y no me gusta. Cuando esto así ya está, no lo ven más. Bueno. Las raíces, función acotada, dominio de los reales y pasa por 0, 0. A ver, gráficamente, esta función, ¿qué les parece? ¿Es par o impar? Par. Impar. Es impar. La función seno de x es una función
impar, ¿sí? Así que acá tienen otro ejemplo de función impar. A ver, la función coseno es bastante parecida, ¿no?, a la anterior. ¿Cada cuánto se repite el dibujito? Es lo mismo, profe, cada 2 unidades de pi. Cada 2 pi. También tiene como dominio los reales, también tiene como imagen al intervalo cerrado -1, 1, así que es otra función acotada. También tiene periodo 2pi. Ahora las raíces están en pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, igual para los valores negativos. Esta también es creciente y decreciente. ¿Y esta es par o es impar? Par. Esta es par. La función coseno es par. ¿Y la función tangente? ¿Cómo se define tangente de un ángulo? ¿Se acuerdan que era seno de x sobre coseno de x? Bueno, si no se acordaban, se los digo. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces, en el dominio de la función tangente, hay que excluir los valores que hacen 0 el coseno, que estaba en el denominador. Fíjense, la vuelvo a poner. Coseno de x se hacía 0 en pi sobre 2, 3 medios de pi, menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi. Esos valores hay que sacarlos del dominio de la tangente. Acá se ven. Y si ustedes se fijan, ¿les parece que hay asíntotas en esta función? Sí, donde sacamos, o sea, menos Claro, 3 en estos valores sí, que están excluidos del dominio, hay asíntotas verticales, ¿sí? Eso habría que generalizarlo igual, ¿no, profe? También, sí señor, hay que generalizarlo para algún valor de K. Bueno, ¿se acuerdan a que era igual la cosecante? La cosecante era 1 sobre seno de x. Entonces hay que sacar los valores que hacen 0 el seno de x. Vuelvo a escribir seno de x. Seno de x tenía 0, pi, 2pi, menos 2pi. Cuando pongo cosecante, esos valores están fuera. Ahí también hay asíntotas. Y fíjense cómo va cambiando la imagen, ¿no? Porque donde es positiva la función, el valor más chiquito que alcanza es un 1, y cuando es negativa, el valor más grande que alcanza es menos 1. La secante es 1 sobre coseno de x, pasa algo similar. Estas ya no son acotadas, lo ven, ¿no? Gráficamente. Y la función cotangente, que es coseno de x sobre seno de x. Fíjense que es parecida a la de la tangente. A ver la tangente, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es creciente o decreciente? La tangente es creciente. Esta es creciente. ¿Y la cotangente? Es decreciente. Esta es decreciente. ¿Sí? Bueno, y solo acotadas, seno de x, coseno de x. ¿De acuerdo? Y les voy a mostrar una función más. Bueno, las hiperbólicas no la estábamos viendo. La función valor absoluto. Valor absoluto o módulo de x, que tiene este formato de esta B corta. Se las voy a escribir acá. F de x. Módulo de x. Y la definición es la siguiente.
módulo de x se define de esta manera. Que esto nos va a dar x cuando la x es mayor o igual que 0 y nos va a dar menos x cuando la x es menor que 0. Esto es como las que vimos la otra clase, que se llamaban funciones definidas por intervalos. Que la función módulo esté definida de esta manera, con condiciones, quiere decir que cada vez que ustedes trabajen en algún ejercicio con función módulo, van a tener que separar por intervalos, van a tener que considerar estos intervalos de x, porque esto es una cosa que a veces les cuesta trabajar. Las otras funciones se las muestro, pero creo que ya ni las trabajamos. Una se llama parte real del número, que parecen todos escaloncitos, y mantisa, que es la parte decimal del número, pero ya casi no lo usamos, así que solo nos quedamos con módulo de x. Esto es x si la x es positivo. Ahora yo les pregunto, a ver, si yo en vez de tener la función módulo de x, tengo la función módulo de, voy a copiar, módulo de x menos 2. ¿Qué harían ustedes para separar en intervalos? Puede ser, profe, que sea, agarras uno x más 2 y x menos 2 y ahí haces la tablita de antes. Sí, pero lo que te estás olvidando son las condiciones, que es lo que está acá, ¿sí? Módulo de x es lo mismo. Si tuviera módulo de cualquier cosa, ¿sí?, va a ser igual a lo que está dentro cuando lo que está dentro del módulo es positivo. Entonces uno tiene que adaptar esta definición a lo que tiene. Acá la definición decía x si x es positivo. Yo ahora no tengo x, tengo x menos 2. ¿Qué va a ser x menos 2? ¿Cuándo? Cuando x menos 2 sea mayor o igual que 0. Y va a ser el opuesto menos x menos 2 cuando la x menos 2 sea menor que 0. Si lo pasamos en limpio, puedo escribir cuando la x mayor que 2, cambio los signos, que es lo que me decías recién, agarro, que pobre la función la agarra este chico, ahí. Entonces es x menos 2 y menos x más 2, pero no es alegremente, es x menos 2 cuando la x es mayor que 2, si no, no. Otra manera que pueden hacer esto es utilizando el mismo método que hicimos para los signos de la función. A ver, voy a hacer lo mismo, voy a armar una tablita. Entonces ahora lo que me voy a fijar es en qué valor lo que está dentro del módulo se hace 0. Esto se hace 0 en el 2. Solo marco ese valor. Acá voy a ir poniendo las rayitas para separar los intervalos. Entonces, me fijo lo que está dentro del módulo. Digo, x menos 2. Acá es negativo. Acá es positivo. Si yo sé qué signo tiene, puedo sacar las barras de módulo. Entonces digo, bueno, a ver, la función es módulo de x menos 2. En este intervalo es negativo, entonces como es negativo, saco las barras de módulo y le pongo un menos adelante.
este intervalo es positivo, saco las barras de módulo y lo dejo igual. Así que módulo de x menos 2 es menos x más 2 en este intervalo, cuando es menor que 2, y es x menos 2 en el otro intervalo. Acá lo veo como con una disposición gráfica, ¿sí? Acá está escrito analíticamente. Las dos formas son correctas. Ustedes pueden hacer esto primero y después escribir la función como queda separada por intervalos, y pueden considerar. ¿Dónde considero el 2? Bueno, consideren el 2 en el intervalo donde lo hace 0, para positivo mayor que 0, para respetar la definición de función. Y esto les va a ayudar mucho cuando ustedes tengan funciones más de un módulo. A ver, ¿qué pasa si tenemos una función como esta? Me lo quiero copiar. Módulo de x más 2 más módulo de x menos 4. Acá. Miren, cuando ustedes tengan así suma, resta de módulos, yo creo que había una práctica de este estilo, pueden usar este método que es mucho más, me parece sencillo para resolver estas cosas. Voy a poner otra vez una tablita, voy a agregar una columna. Entonces ahora vamos a poner los valores donde hacen 0 esta expresión y esta. O sea que ahora tengo que poner el 2 y el 4. Vamos a agregarle acá un poquito más. Bueno, separo los dos valores. Y empezamos igual que antes. El primer término que está en módulo es x menos 2, acá es negativo, a la derecha del 2 es positivo. Ahora tengo que poner el módulo de x menos 4, analizo solo el signo. Este x menos 4, acá es negativo, negativo, en 4 se hace 0, a la derecha es positivo. Ahora que ya tengo todos los términos con sus correspondientes signos en cada intervalo, me fijo a qué es igual la función. Bueno, voy a empezar con el intervalo que está más a la derecha, que es el más fácil de todos. Desde 4 a más infinito. Voy a empezar con ese y lo voy a escribir con otro color. Lo escribo acá con color rojo. El primer renglón dice x menos 2 es positivo. Como es positivo, saco las barras de módulo y escribo lo mismo, x menos 2. El segundo, x menos 4, es positivo. Saco las barras de módulo y sigo escribiendo x menos 4. Escribo lo mismo. No lo están viendo, ¿no? ¿O sí? El 4 no se ve, profe. Ahí sí, ¿no? Tuve que achicar un poquito. Vamos a poner todo en rojito. Bueno, todo positivo. Saqué las barras de módulo, me quedo ahí. Después hacemos las cuentas. Voy al intervalo que está en el medio, el que está entre 2 y 4. El x menos 2 es positivo. Saco las barras de módulo, lo dejo igual. Ahora el x menos 4 es negativo.
Yo tenía un más, el que me separaba el término, ¿no? Miren, lo voy a escribir. Más, o paréntesis. Todo lo que está ahí es negativo. Como es negativo, le tengo que cambiar los signos. Me va a quedar menos x más 4. Y ahora, en el intervalo que está más a la izquierda, entre menos infinito y 2, las dos expresiones son negativos. Así que voy a tener que cambiar el signo al primer término. Pongo el más que me separaba en términos la función, y también le cambio el signo a los dos términos de la segunda expresión. A ver. Entonces hacemos las cuentas. A ver, la función en este intervalo, ¿qué me quedó? Menos x es menos 2x. De números solitos, términos independientes, tengo más 2, más 4, más 6. A ver, en el intervalo que está entre el 2 y el 4, ¿cuánto da las x? Tengo x menos x, 0. Menos 2 más 4, 2. Y en el último intervalo tengo x más x, 2x menos 2 menos 4 menos 6. Así que toda esta función uno la puede escribir separada por intervalos de esta manera. A ver si le puedo agregar una fila más. Lo primero que me dio fue menos 2x más 6. ¿Para qué valores de x me dio esa cuenta? Cuando estaba en este intervalo, es decir, para los x menores que 2. En el otro intervalo me dio 2. ¿Cuándo me dio 2? Cuando estaba entre el 2 y el 4. Así que voy a poner 2 menor o igual que x menor que 4. Y lo último que me dio fue 2x menos 6 cuando estaba con los x mayores o iguales que 4. ¿Se entendió cómo les conviene separar en módulos la función? ¿Cómo separar en intervalos la función que tenga módulos? Bueno, es como les dije la clase profe, una consulta. Dale. Sí, en la expresión final, ¿no? Sí. De la función. ¿Por qué es menor a 2 y no menor a igual? Bueno, menos 2x más 6. Porque les dije recién, traten de respetar la función, la definición. Decía que era el mayor igual está cuando... ¿Ves? Cuando es positivo, mayor o igual que a 0. Entonces, para respetar eso, puse que cuando era exclusivamente negativo, por eso lo puse menor que 2, y el 2 cuando ya es positivo. En realidad, no es que sea un super error si lo pones del otro lado, pero se suele escribir así, como tomemos esta regla. Cuando ustedes separen en intervalos, a la izquierda lo toman abierto, a la derecha lo toman cerrado. Así no se confunde. Claro. ¿Sí? Sí. Sí. Al menos que una expresión del módulo esté en el denominador y tenga que sacar ese valor, ¿no? Qué feo, ¿no? Si tengo que poner un denominador. Bueno, ya me imagino que con esto se murieron. Y si quieren les muestro el gráfico rápido, o lo hacen ustedes con el GeoGebra. Bueno, esta era la función valor absoluto de
x menos 2 más el valor absoluto de x menos 4. Este software lo que uno le indica acá es entre qué valores de x quiere hacer el gráfico. No esperen que hizo algo que no le gusta porque ya lo conozco. Igual ustedes lo pueden probar con el GeoGebra, no pasa nada. Bueno, ahí está. Fíjense, la recta menos 2x más 6, ahí se ve que corta, tiene ordenada el origen 6, pendiente negativa, hasta el 2. Entre el 2 y el 4 nos dio la constante 2, y a partir del 4 la otra recta menos 2x menos 6. ¿Cuál sería la imagen de esta función? Desde el 2 al más infinito. Con el 2 incluido, ¿no? Sí. Bueno, ahí ven gráficamente que no tiene raíces. Después ustedes lo intentan hacer analíticamente. Y la intersección con el eje Y es igual a 6. O el punto 0,6. Bueno, así que lo que vimos hasta ahora, que era el tema que correspondía al día de la fecha, es la clasificación de funciones polinómicas, irracionales, homográficas, y después vimos las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas y la función módulo. Y recordamos función par-impar. Miren, fíjense, la función módulo es par, ¿no? Sí. Sí, pero Bueno, no los agobio más con temas por el día de hoy. ¿Quedó claro todo? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, perfecto. hacemos un descanso chiquito. Ahora Claudia nos dice a qué hora vuelve. Y vamos a hacer unos problemas bastante claros. O sea, bastante, no claro. Y vamos a hacer unos problemas con Claudia.